ingresando a nuestro bloque sobre la vida espiritual y los grados de oración. Realmente un ciclo muy productivo en el que intentamos, a la luz de la fe, discernir entre nosotros lo que hace a la espiritualidad definidamente cristiana católica, para darnos cuenta de todo lo que tenemos a nuestra disposición. Algunas cosas las conocemos, otras tal vez no. Hoy vamos a entrar, después de haber tratado las virtudes durante varios programas, tanto las teologales como las morales, haciendo hincapié en las cardinales, en lo que llamamos los dones del Espíritu Santo de Dios. En todo don se da lo que clásicamente se llamaba la gracia operante, es decir, Dios opera en la persona, son gratis data, como los denomina Santo Tomás de Aquino, quiere decir gratuitamente regalados a las personas, a diferencia de las virtudes, en cuya experiencia religiosa se da lo que se llamaba clásicamente la gracia cooperante, porque Dios ayuda, pero el hombre debe intervenir, especialmente en las morales. Ciertamente en las teologales también, para que nuestra fe, esperanza y caridad crezca, pero de un modo muy singular hay un trabajo como ascético que se va realizando en las virtudes morales, entre las cuales hemos destacado las 4 llamadas cardinales: prudencia, justicia, fortaleza y templanza. Por eso me gusta poder esclarecer esto ya desde el inicio. En los dones, Dios es el que actúa. En las virtudes, Dios actúa, sin embargo, con nuestra colaboración. Cuando hablamos de todo lo que implica la neumatología, es decir, los distintos modos de presencia del Espíritu, vamos a hablar siempre de virtudes, vamos a hablar de dones, vamos a, en la vida de la Iglesia, tratar lo referente a los carismas, vamos a tratar también lo referente a otras cosas como bienaventuranzas, etc. Siempre el lenguaje es análogo, es decir, por semejanza, debido a que no se puede hablar de una realidad espiritual si no es a través de un lenguaje analógico. Por eso, para darnos una idea de lo que estoy diciendo con mayor claridad, cuando nosotros celebramos, como lo celebraremos en el nombre de Jesús, el día de Pentecostés, no dentro de mucho, serán 50 días después de la Pascua, el relato en el libro de los Hechos, capítulo 2, dice que entraron como unas ráfagas de viento, como unas lenguas de fuego. Es decir, eso de como, o de algo así como, o de algo semejante a, no se está hablando de un lenguaje analógico. Siempre recuerden que en la espiritualidad, tanto bíblica como patrística, como de los santos, como de la vida de cada uno de nosotros, los símbolos ocupan un lugar esencial. O sea, los símbolos tienen 2 funciones. Una función se llama trasnoética y la otra función se llama afectiva. La función trasnoética consiste en llevar al buscador de Dios más allá de lo que el símbolo representa. Es decir, nosotros escuchamos fuego y ¿con qué lo comparamos? Con energía. Escuchamos viento, ¿con qué lo comparamos? Con fuerza. Es decir, cuando hablamos de un lenguaje simbólico, siempre vamos a encontrar que todo símbolo expresa una realidad. Trasnoético significa que va más allá del nous.
la inteligencia espiritual de cada persona. Por otra parte, todo símbolo tiene una facultad, una función llamada afectiva, porque en la espiritualidad, como lo vemos en el arte sacro, por ejemplo, siempre la finalidad que tiene es querigmática, es decir, anunciar algo. En este tiempo de Semana Santa veíamos la cruz con Jesús, anuncia algo, la pasión y muerte de nuestro Señor. Ahora vemos a Jesús con los brazos extendidos. A partir del día de hoy, esa imagen sacrosanta habla de la resurrección de Jesús, moviliza al buscador de Dios interiormente. No es una mera sensibilidad, sino que es verdaderamente una movilización de todo lo que hace a la interioridad de la persona, a su búsqueda, a sus sentimientos, a sus emociones. Cuando uno ve una imagen piadosa, por ejemplo, vamos a tomar una de la Virgen, el acercamiento es mayor. Es decir, toda imagen tiene, como lo expresa un símbolo, una función meramente afectiva. Moviliza todo el campo emocional de la persona. Entonces, esto quedando claro, hace que podamos comprender que cuando en la palabra de Dios, allí en Isaías 11, 2 y siguientes, encontramos que los dones del Espíritu Santo son sabiduría, entendimiento, ciencia, consejo, fortaleza, temor de Dios, y de allí la Iglesia desprende el don de la piedad. Estamos hablando de las formas en que se manifiesta el Espíritu Santo de Dios. El Espíritu se manifiesta dando sabiduría, la propia que viene de lo alto, generando una inteligencia capaz de comprender el camino de Dios para la vida de uno, la palabra misma de Dios, desde la palabra. La ciencia nos va a permitir profundizar, el consejo, ser insuflados por el aliento de Dios. La fortaleza nos va a generar la posibilidad de que ante los momentos arduos de la vida encontremos en Cristo nuestra fortaleza. Como enseña San Pablo, fortalezcanse en el Señor. El temor de Dios es el respeto que el mismo Dios infunde a cada criatura por Él. Y la piedad justamente es una conmoción interna que viene a la persona frente a las cosas de Dios. Un respeto, una atracción, un deseo de involucrarse. Quiero decir con esto que el origen, ciertamente, de la actuación poderosa del Espíritu Santo es netamente bíblico y no es una elaboración doctrinal de la Iglesia. Ahora, esto recaería sobre Jesús, ¿no es cierto? Porque el Espíritu Santo de Dios lo que hace es hacer que su mismo Espíritu, el de Jesús, como lo llama San Pablo, Espíritu de Cristo, Espíritu del Señor, actúe en nosotros y nos permita realizar cosas que a veces nosotros ni llegamos a entender, pero sí con humildad podemos llegar a aceptar. Recuerden que en la vida de fe se rozan estos dos verbos continuamente. El verbo aceptar y el verbo razonar. Así como lo hicimos con las virtudes aquí en el ciclo radial, vamos a ver ahora una definición teológica de los dones del Espíritu Santo. Como siempre, y como yo sé que ustedes vuelven a escuchar el programa, tienen acceso a poder comprender mejor. Los dones son hábitos sobrenaturales infundidos por Dios en las potencias del alma para recibir y secundar con facilidad las mociones del propio Espíritu Santo de modo divino o sobrehumano.
Hay elementos que no serán comunes, hábitos sobrenaturales. Las virtudes también son hábitos, infundidos por Dios, exactamente. Los dones no vienen de una persona, no se compran, no se adquieren. Lo que sí hacemos es cultivarlos, los dones recibidos de Dios. Acá, en los dones, el Espíritu Santo nos va a mover de tal modo que seamos fieles a estas mociones que tenemos a través de las virtudes. Las virtudes posibilitan una apertura hacia el descubrimiento de los dones. Es decir, las personas que van reconociendo sus dones lo hacen porque tienen ya un cierto trabajo en la vida de las virtudes. Como lo puse en evidencia el domingo pasado, a veces nosotros, cuando reflexionamos, cuando queremos hacer algo mejor, como todo este tiempo cuaresmal que ha pasado nos ha propuesto, lo que intentamos hacer es hacer más dúctil nuestra apertura a Dios, para que las virtudes que vamos intentando tener en la vida, como hábitos, o paciencia, o tolerancia, o prudencia, o humildad, siempre son un entretejido, como dije en el último programa, nosotros también vayamos creciendo. Y ese crecimiento nos va a llevar a al descubrimiento de los dones del Espíritu Santo de Dios. La Escritura siempre aconseja, cuando uno quiere descubrir los dones del Espíritu Santo en uno, repetir varias veces: Espíritu Santo, ven, Espíritu Santo, ven. Fijémonos que casi todas las canciones relacionadas al Espíritu Santo, todas van diciendo de un modo o de otro: ven Espíritu Santo, o Espíritu Santo, ven. La Biblia dice: todo aquel que pida el Espíritu Santo, el Padre se lo dará. Así vemos que en la vida espiritual es un dinamismo, un conjunto, y dentro de este organismo se va a dar el crecimiento. De lo contrario se da la fantasía espiritual, o sea, cuando psicológicamente tenga ganas de hacerlo, y esto no es bueno. Con las cosas de Dios realmente tenemos que ser muy sobrios y serios a la vez. Como dice el mismo apóstol, salgan de la ignorancia de las cosas de Dios y entren en la nupsis, una palabra griega, nupsis, que significa sobriedad o seriedad de las cosas de Dios. ¿Se acuerdan que les decía que en el bautismo recibimos un organismo espiritual? Ahora, si el organismo espiritual está crecido a través de las virtudes, las cuales a su vez nos hacen descubrir los dones y así ponernos nosotros en marcha para cultivarlos, ciertamente me van a hacer mover tanto los dones como las virtudes en las consolaciones o en las desolaciones, es decir, siempre, porque el organismo espiritual de cada uno está creciendo. En cambio, si esto lo adaptamos, esta búsqueda sincera de Dios, este desarrollo del organismo espiritual para cuando nosotros tenemos ganas, que sería el aspecto psicológico, nuestra espiritualidad va a ser muy paupérrima, va a pasar por muchas fluctuaciones anímicas. Entonces, siempre manos a la obra. Recordemos que los dones son más perfectos que las virtudes, pero las virtudes teologales son más perfectas que los dones, o sea, la fe, la esperanza y la caridad. No obstante, para nosotros es vital la actuación del Espíritu Santo en nosotros porque poseemos las virtudes teologales de un modo imperfecto. Uno va intentando en el tiempo
a través de estas virtudes que nos conducen a Dios, por eso se llaman teologales, nos conducen directamente a Dios, la fe, la esperanza y la caridad, vamos tratando de hacer un trabajo de crecimiento, y lo que crece es justamente nuestro organismo espiritual. Vamos a entrar en lo que es la clasificación de los dones. Creo que de todos los dones yo he puesto, como la Iglesia lo sugiere siempre, la sabiduría en primer lugar. La sabiduría es el más alto, digamos así, de los dones del Espíritu. Es como meterse en la mente de Dios. O sea, saber por dónde va el plan de Dios. Por eso es tan importante pedir a Dios sabiduría. Danos sabiduría para que podamos obrar, Señor, según la voluntad del Padre. La sabiduría siempre es ensalzada en la Escritura por el pueblo de Israel y luego en el cristianismo. Es fundamental también, si alguien lo desea, ojalá que muchos, tomar el libro de la sabiduría e ir al capítulo 9 y allí encontrar cómo pedir con Salomón la sabiduría a Dios. Además de la sabiduría, mencionamos la ciencia. ¿En qué consiste? Todo en breve. La ciencia consiste en tratar de evaluar, discernir con rectitud las cosas creadas. Hay una profundización que se genera en el pensamiento, una hondura, que solamente este don lo puede dar, para que nosotros podamos, vuelvo a decir, evaluar, discernir las cosas creadas por Dios. Valoramos más las cosas, incluyendo desde luego la misma palabra, porque desde ahí se orienta toda nuestra vida. El consejo en vez nos permite evaluar con rectitud la conducta práctica, tanto para uno como para los otros. Es por ello que necesitamos el don para las dos acciones. Aconséjame, Señor, con tu espíritu, o aconséjala, o aconséjalos, aconséjalo con tu espíritu. Cuando hablamos de personas que están en el camino y pedimos consejo, para esas personas Dios se vale, toma nuestra petición y aumenta en ellos el don del consejo. Siempre recordemos el valor de la oración de intercesión. Muchas personas crecen mucho por la intercesión de otros. De ahí en más que el Papa Francisco siempre dice, ore por mí, ora por mí. La fortaleza. La fortaleza siempre es un don inherente a uno mismo y contra el, digamos así, todo lo que puede ser negativo en la vida. Es como lo que dice Habacuc, el profeta, dame, Señor, piernas de gacela para que pueda volar por las alturas, porque a veces uno necesita tener una visión más alta de aquello que está evaluando o lo que está reflexionando o las decisiones que tiene que tomar, que necesita la fortaleza interior para hacerlo. Por otro lado, hablamos del temor de Dios, decíamos, es el respeto a Dios, y esto es algo bello porque el respeto a Dios lleva tanto a la templanza como a la sobriedad. Es decir, una persona, siempre pecadores, ¿no? O sea, con nuestra condición de caídas, con nuestra condición de límites, de vacíos, de oscuridades, siempre desde ese plano, no desde un plano angelical, no corresponderían los hombres. Digo, una persona que tiene respeto a Dios siempre va a tener templanza y va a ser sobria. Y al decir siempre no quiere decir que no va a tener reacciones en algún momento de exasperación, porque los mismos santos lo han tenido, pero después se vuelve a la templanza, se vuelve a la sobriedad, porque es una persona que respeta a Dios,
Recuerden una vez más que el término res spicio del latín quiere decir mirar con altura, mirar hacia arriba. Y de allí dijimos que nace la piedad. En la piedad lo que uno hace es tener un vínculo con Dios y con los demás realmente evangélico. Nos permite, nos da acceso a un vínculo evangélico. Con todo esto quiero decir que hay virtudes y hay dones con el mismo nombre, por ejemplo, la fortaleza, pero su procedencia y su modo de actuar es distinto. A las virtudes las trabajamos más por la razón, iluminada por la fe. O sea, uno va tomando conciencia del trabajo que va haciendo en cada virtud, ¿verdad? Ejemplo, si uno quiere ser paciente, uno dice tengo que ser más paciente. Ahí está, ese tengo que ser, es un trabajo interior que uno va haciendo. Ahora, en los dones hay un movimiento del espíritu, o sea, una moción. Moción quiere decir movimiento. Mocionar es movilizar. Y este movimiento del espíritu no se da por la razón iluminada por la fe, sino que se da por la iniciativa misma de Dios. Dios nos agració con dones y por eso, a través de los dones, Dios hace muchas cosas en nosotros. Vamos, les propongo analizar este ejemplo. Supongamos que nos enteramos que viajan en un auto varias personas y hay un accidente en la ruta. Y solamente de los 4 que iban, 1 vive, 3 mueren. Se actuó por la virtud de la fortaleza, siendo la única persona que quedó en la tierra viva. Nos hacemos este razonamiento. No nos podemos dejar abatir. Hay que seguir adelante. Es muy difícil el caso que digo, pero la persona tiene que seguir adelante. Yo hago un razonamiento espiritual, se entiende lo que digo, no psicológico en este momento. Es decir, la persona tiene que seguir porque está viva. Sé que le va a costar horrores, pero la persona tiene que tratar de seguir. Y la persona se dice a sí misma, tengo que ser fuerte. En cambio, el don de la fortaleza se da cuando no tuve que hacer el razonamiento. Uno le pide a Dios, Señor, dame el don de la fortaleza. Pero uno diría, ¿no soy bautizado y ya lo tengo? Bien. Hipotéticamente no está mal decirle al Señor, dame el don de la fortaleza. Ahora, si hilamos un poco más fino, hay que decirle, vivifica en mí el don de la fortaleza, porque ya los recibimos los dones tanto en el bautismo como en la confirmación. Por eso vemos la gran importancia que tiene trabajar día a día con las virtudes y no cruzarnos de brazos, porque las virtudes trabajadas siempre van a ser en función del bien de la persona y de otros que nos puedan rodear. ¿Cuántas veces cuando tenemos al lado personas fuertes, en los momentos más difíciles, la sola presencia de esas personas fuertes nos contagian un poco de fortaleza, porque tienen la virtud de la fortaleza? Ahora, cuando uno no puede hacer nada y está totalmente desalentado, ahí tiene que pedirle al Señor directamente el don. Vivifica en mí el don de la fortaleza. Si Dios ve que trabajo la virtud, que razono la fortaleza, también me va a asistir, claro. Ahora, si cualquiera da una mano para ir adelante, cuanto más Dios, si ve que nos esforzamos, nos va a ayudar, a pesar de todos nuestros límites. Siempre Dios nos va a ayudar. Entonces, cuando somos fieles a esto,
es que se dan también los frutos del Espíritu Santo, como aquellos que se describen en la carta a los Gálatas 5:22 y siguientes. Entonces, yo lo que quisiera decir en términos sencillos, para poder entender estos temas que son tan profundos, y lo voy a decir con palabras muy a nuestro alcance. Hay muchos tónicos, muchas vitaminas que hacen crecer el organismo espiritual. Los sacramentos, especialmente la Eucaristía, la oración personal, la oración comunitaria, la práctica de las virtudes, siempre practicarlas, porque en el momento que necesitemos nos vamos a dar cuenta que hay algo de virtudes trabajadas, que estamos, como decíamos el domingo pasado, en el camino de la virtud. Los actos meritorios también son tónicos que hacen crecer el organismo. Que tu mano derecha no sepa lo que hace la izquierda. Las opciones que hacemos por las cosas de Dios. Ir a una asamblea, no faltar, tener esa perseverancia en la escucha de la palabra, en la escucha del programa. Son actos meritorios. La persona está trabajando la perseverancia. Es una palabra muy amiga de la vida cristiana. El conocimiento y el amor de los mandamientos de Dios. Si sabemos que algo a Dios no le agrada, tratar de evitarlo. Otro tónico, el cumplimiento del Evangelio. Por ejemplo, perdonar siempre y orar por las personas que nos persiguen, para que les llegue la bendición de Dios. La fidelidad a los carismas. Todos tenemos carismas, digamos, así que manos a la obra, descubrir cuáles son los carismas que tenemos cada uno de nosotros. Y si no son carismas en el sentido de aquellos relatados bíblicamente, bueno, busquemos entonces las cualidades espirituales. ¿Sos una persona bondadosa? Dale hacia adelante. ¿Sos una persona generosa? Dale hacia adelante. ¿Transmitís paz? Dale hacia adelante. ¿Sos buena para ayudar a otros a caminar? ¿Animás a otros? ¿Tenés así esa cualidad de alentar? Dale hacia adelante. Son tus cualidades espirituales. Son tónicos que hacen crecer el organismo. También la reparación por pecados propios y ajenos. Es decir, cuando como iglesia somos tan perseguidos por los cristianos perseguidos, sobre todo en Medio Oriente, ofrecer nosotros nuestra oración, ayunos, ofrecer obras meritorias, como decíamos, actos meritorios, en lo secreto a Dios, por el bien de la iglesia. Recordamos aquellas palabras de la carta a los Colosenses 1:24, padezco en mi carne lo que falta completar a la pasión, es decir, se conoce teológicamente como principio de corredención. Quiere decir que uno une los sufrimientos a la cruz de Cristo, es asociarnos a la pasión. Esto también trae muchas bendiciones, como lo vemos en los santos que lo han hecho en la vida de la iglesia. Entonces repaso, sacramentos, destacamos la Eucaristía, como dije el jueves en la adoración eucarística que dirigí en el convento de las Hijas de San José. La Eucaristía es un lugar de integración y de solidaridad. Integración y solidaridad. Todo el que comulga integra y se solidariza, sobre todo con los más excluidos. Y a veces los excluidos no abarca solamente lo social. Hay excluidos en la fe, hay excluidos en las familias, hay excluidos afectivamente, la gente olvidada, los que están por la calle en las grandes ciudades y padecen una soledad atroz.
Recordemos, comulgar, comulgar. Antes que nuestros pecados, Señor, no soy digno de que entres en mi casa, una palabra tuya bastará para sanarme. Comulgar, la Eucaristía, lugar de integración y solidaridad. Recordemos siempre. Dijimos la oración, la práctica de las virtudes, los actos meritorios, el conocimiento y amor de los mandamientos de Dios. Como dijo el Señor, dad a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. Es decir, lo propio de Dios es el culto. Por eso no dejemos nunca nuestra oración y el servicio. El cumplimiento del Evangelio, la fidelidad a los carismas y la reparación por los pecados propios y por los ajenos. Todo esto nos lleva a que nosotros tenemos un caminar espiritual que se llama experiencia religiosa y empieza en el bautismo. Y tenemos en la vida la posibilidad de gozar de todos estos tónicos y a su vez sabemos que en toda vida normal hay caídas, hay arrepentimientos, hay consolaciones, hay desolaciones, hay desiertos, hay intrigas, hay infidelidades. Sin embargo, todo esto que forma parte de los interrogantes de la existencia humana, nosotros tenemos todos estos tónicos espirituales para entrelazar en medio de todo eso que huele como a agua sucia, por así decirlo. Está lo puro de Dios que ingresa en medio de todo esto y aparta todo esto que acabo de decir de la vida de nosotros. Por eso mucha gente cometió el error a lo largo de los años, escuchando a varias personas, se separaron de la iglesia porque yo no merezco, por ello esto. En la iglesia estamos los pecadores. Por eso San Agustín en el siglo IV la definió a la iglesia como casta y meretrix. Meretrix quiere decir prostituta, en el sentido de que estamos los pecadores, estamos los que tenemos la condición de pecadores. Sin embargo, donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia, nos enseña San Pablo en la carta a los Romanos en el capítulo 8. Digo, entonces en medio de todos estos interrogantes también está la presencia divina de Dios. Con esto nos damos cuenta que el organismo espiritual tenemos que hacerlo crecer. No hay que temerle, digamos, tenerle miedo a las desolaciones y pensar que Dios nos abandonó cuando no lo encontramos por ningún lado. Es propio del caminar espiritual que se produzcan estas cosas. Hay que verlas como normales. A veces conocemos poco nuestra vida espiritual y por eso cuando nos suceden cosas las personas se estancan en lugar de seguir adelante. De ahí en más que sostengo siempre que la formación es previsora y previniente. Nos hace ver por anticipado, esto es previsora y previniente porque impide que algunas cosas sucedan cuando hechos ocurren en la vida. Estás más preparado para los desafíos de la vida. También es propio que cuando estamos un poco crecidos, el Señor nos diga, bueno, ahora búscame en el desierto y no en el bosque. Es decir, en ese lugar donde uno está a solas con Dios. Llega un momento en que la espiritualidad de las personas va creciendo y la gente tiene ganas de las cosas de Dios con exclusividad. Hay asamblea, oración, quieren ir a la asamblea, quieren ir a misa todos los días, quieren hacerse un seminario, quieren venir a los retiros, quieren escuchar el programa todos los domingos sin otra cosa. ¿Qué hay? ¿Qué hay detrás de todo esto? Lo que hay es una búsqueda de Dios sincera que va avalada por un crecimiento increyendo, es un crecimiento continuo. Ninguno de nosotros estamos
en las opciones en las que estamos, sino es porque estamos creciendo en la vida interior. De lo contrario, ni importaría nada de esto. Por eso mucha gente dice, yo antes pensaba dónde iba a ir, dónde iba a salir, y ahora siento el deseo del silencio, necesito estar en silencio, ahí está, necesito, el alma necesita, tiene la necesidad. Soy feliz estando en la iglesia, en la capilla, soy feliz cuando voy a la asamblea de oración, nuestros hermanos, soy feliz cuando voy a teoterapia, soy feliz cuando voy al seminario, soy feliz cuando escucho el programa, soy feliz cuando entro al canal de YouTube porque puedo reescuchar la formación, soy feliz, y es lógico. Pasa esto. Ahora búscame en el desierto y no más en el bosque, porque no vas a poder encontrarme fácilmente. Vos necesitas ahora el encuentro de a solas con Dios. Esto es relevante conocerlo, porque si hay caídas, ya vendrá el arrepentimiento. Si hay desolaciones, calma, que ya vendrán las consolaciones. Y si hay desierto, gloria a Dios. A través de Oseas, en el capítulo 2, se refería a la esposa de Oseas, que se había desvirtuado, se había prostituido. Dios va y rescata. Es lo propio de Dios la acción de pastor, ¿no? El buen pastor que cuida sus ovejas. La llevaré al desierto y le hablaré a su corazón. Una frase que da para tantas cosas. Dios muchas veces nos separa del mundanal ruido y quiere que tengamos silencio y que estemos a solas con Él. Por eso es entendible que todos los hermanos que van teniendo ese deseo de ir todos los días a misa y o hacer un seminario y o escuchar un programa de Dios, como muchos de ustedes hacen, se encierran en un cuarto y no quieren que los moleste nadie. Lo vengo escuchando en años esto, porque es Dios que está trabajando con el alma, están teniendo un a solas con Dios, y eso lo experimenta uno. Uno esto lo oye, pero cada uno de ustedes que está haciendo este crecimiento, saben que lo que digo es verdad, porque nos pasa a todos, es una experiencia personal, es inenarrable, no se puede contar, hay que vivirla interiormente, pero para eso hay que hacer un camino. Bueno, en el bloque de hoy entonces quise mostrar, a la luz de nuestra espiritualidad, la importancia que tiene esta comparación de virtudes y dones y la presencia a través de virtudes y dones del Espíritu Santo de Dios, mocionante, cómo nos va movilizando en nuestras vidas. Hasta aquí vamos a llegar en el bloque de hoy, para tratar de reflexionar, de profundizar, y sé que la mayoría, por no decir todos, incluso invito a los que me están escuchando por primera vez, a partir de mañana a la tarde o pasado, a entrar a mi canal de YouTube, Claudio Rizzo Teólogo, Rizzo con doble Z, Claudio Rizzo Teólogo. Al lado de mi foto tienen que pulsar al lado, sobre mi nombre. Recién ahí uno ingresa a mi canal. Antes ven mi foto y unos videos, pero no están en mi canal. Claudio Rizzo Teólogo. Así escuchan nuevamente, reflexionan y lógico, la gente vive diciendo, puedo escuchar nuevamente y qué bien me hace, y los que toman nota y los que utilizan todo para la vida pastoral, para sus comunidades, esto es algo bellísimo. Por eso, para todos se necesita tiempo y espacio, como lo vamos teniendo por gracia de Dios todos los domingos desde hace casi 22 años en el aire. Cerramos este bloque sobre la vida espiritual y los grados de oración en esta noche pascual con Marcos Witt, Enciende una luz. Enciende una luz, déjala brillar, la luz de Jesús, que brille en todo lugar.
puedes esconder, no te puedes callar ante tal necesidad. Enciende una luz en la oscuridad. Dice Romanos capítulo 10, verso 14. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Cómo irán si nadie les predica? Hermosos son los pies de los que anuncian la paz, las buenas nuevas de Jesús. Enciende una luz, déjala brillar, la luz de Jesús, que brille en todo lugar. No la puedes esconder, no te puedes callar ante tal necesidad. Enciende una luz en la oscuridad. Enciende una luz, déjala brillar, la luz de Jesús, que brille en todo lugar. No la puedes esconder, no te puedes callar ante tal necesidad. Enciende una luz en la oscuridad. Enciende una luz, déjala brillar, la luz de Jesús, que brille en todo lugar. No la puedes esconder, no te puedes callar ante tal necesidad. Enciende una luz en la oscuridad. Enciende una luz y déjala brillar, la luz de Jesús, que brille en todo lugar. No la puedes esconder, no te puedes callar ante tal necesidad. Enciende una luz en la oscuridad. Jesucristo dijo: por tanto, id y haced discípulos a las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Enciende una luz en la oscuridad.